Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues qué gusto estar aquí. Bueno, faltan dos anuncios. El día 17 y 18 de junio va a haber un congreso, es un mini congreso de misiones. Sí, si pueden ponerla, ahí está la foto. Bueno, ahí está, 17 y 18 de junio, es gratuito, es por Zoom y es importante que pues conozcamos nuestras raíces. Esta iglesia es una iglesia misionera, la plantó un misionero y todo el tiempo, invariablemente desde el primer día hasta que Dios nos llame, vamos a estar trabajando en las misiones transculturales y en las misiones aquí mismo en otros lugares, ¿no? Entonces ahí están los datos, toma el dato, apúntalo, te conectas y listo. Y el otro anuncio es que el 9 de julio, sábado, vamos a tener una cena de inicio, una cena de entrar a otra etapa, para que tú puedas traer a alguien y compartirle las buenas nuevas que te han cambiado. ¿Dios te ha bendecido a tu vida? ¿Sí o no? ¿Tendrás a alguien que invites para que le compartas lo que recibiste? Va a ser una cena de gala, bien bonita, y obviamente Roger y Sophie, pónganse de pie, ellos están apuntando. Los primeros que se apunten van a tener los lugares más cercanos, o sea que sí tiene que ver la fecha de inscripción, porque los mejores lugares los vamos a dar a los primeros, aunque los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Aquí no va a operar eso, pero apúntense para que tengan un buen lugar. Vienen Rodolfo y Adriana Garza ese día 9, también van a estar el día 10 en la reunión general. Ok, ¿listos? Abran su Biblia en el Salmo 119, por favor, versículos 57 al 60. Dice: mi porción es el Señor, he dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Ten misericordia de mí según tu palabra. Si quieres saber cuál es la misericordia de Dios para ti, tienes que escuchar, ¿qué? La palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. La palabra siempre nos regresa al testimonio de Dios. Endereza tus pies para que camines ahí. Dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que tú tienes para nosotros en este día. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos reta y nos invita para cosas mejores, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, que afiances todo lo que tú has preparado para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy yo le puse: la ley y la fe se afirman en Cristo. Y la palabra
Este libro lo conocemos como el libro de la ley, ¿no decimos así? El libro de la ley. Y es ley, decimos esto es ley. Cuando decimos esto es de verdad, decimos esto es ley, ¿sí? Bueno, en mis tiempos los chavos decíamos así, esto es ley, es verdad. Entonces, la ley no se contrapone con la fe, ¿sí? Para afirmar la ley se necesita la fe, ¿sí? Y la fe, Dios viene a poner, Cristo viene a solidificar cómo es el asunto de la fe, porque en el Antiguo Testamento nos hablaban de Cristo, del Mesías y de muchas cosas, pero Cristo vino a cumplir la ley, pero también vino a poner otra ley. ¿Sabían que Cristo vino a poner otra ley? Cristo vino a dar un nuevo mandamiento. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y entonces, el nuevo mandamiento está en Juan 13:34 y dice, un mandamiento nuevo os doy, está Cristo hablando, y dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, hay una nueva ley. Está el libro de la ley, todo el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento habla del amor. Los 4 evangelios hablan del testimonio del amor de Cristo en medio de su vida en la tierra como ser humano, 100% humano, 100% Dios. Entonces vino a poner un nuevo mandamiento, porque el primer mandamiento, el primer libro, el libro de la ley, pues nadie lo puede cumplir, y por eso Cristo vino ahora. Entonces el radicalismo de todos los religiosos, Cristo vino a complementar y perfeccionar, afirmando con la ley una nueva ley, para que se dé lugar a cabo la primera ley. Y la ley de Cristo es el amor, que nos amemos los unos a los otros. Y Juan dice, primera de Juan, capítulo 2, verso 7, dice, hermanos, búsquenlo si quieren, tomen su tiempo. Primera de Juan 2, del 7 al 10, búsquenlo por favor. Es importante que apliquemos todos los sentidos que podamos en una enseñanza. Eso es pedagogía. Si tú aplicas tu mente, tus ojos, tus oídos, todo tu ser, vas a captar mejor las cosas. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Estamos hablando de Juan, que ya escribió, que hizo un mandamiento nuevo en su primera epístola. Dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Por ningún motivo se va a menospreciar la palabra, el testimonio que oímos desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera ya alumbra. Él dice que está en la luz y aborrece a su hermano. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces, aquí empieza a haber una contraposición. El que ama a su hermano permanece en la luz y el que no es tropiezo.
es un tiempo, todas las cosas tienen un tiempo, y el tiempo pasa, pero la palabra permanece. Nosotros vivimos en México y pues hay una creencia predominante y en este país no tenemos que luchar mucho para que la gente diga que si crees en Dios o no crees en Dios. Todos creemos en Dios, la mayoría creemos en Dios, ¿sí? El problema no es creer en Dios. El problema es hacer lo que Dios dice. El problema es tener la esperanza en lo que nosotros, la esperanza en que nosotros podemos ser lo que Dios quiere que seas, ¿sí? Nosotros le decimos a Dios: Señor, yo quiero ir a esto, quiero ir a las naciones, yo quiero todo. Y Él nos dice: está bien, pero hay un mandamiento chiquito, hay uno solo. Empieza a amar a los demás, porque el amor es el que mueve los cielos. El amor movió el corazón del Padre para mandar a su Hijo a la tierra y hubiera un sacrificio por el cual nosotros obtuvimos la remisión de nuestros pecados. Entonces, qué bueno que tengas muchos deseos, pero empieza con uno: amarse los unos a los otros, amar a los que están a un lado, ¿sí? Entonces, y miren, bueno, vamos a estoy leyendo Gálatas 2. Gálatas 2, vamos a centrarnos ahí. Esta epístola fue escrita por Pablo a la iglesia de Galacia, ¿sí? Y este capítulo 2 es un capítulo controversial, porque se choca entre la ley y se choca entre la fe en Cristo, en que los que están circuncidados y los que no están circuncidados, y empiezan, se arman muchas discusiones, porque si la ley es o no es, si la fe es o no es. Entonces, esto es lo que yo le pido a Dios que quede afirmado hoy en nosotros. Hay muchas formas y muchas situaciones que cambian en lo exterior. Lo que no puede cambiar es lo que leímos en el Salmo, que la palabra enderece nuestros pies hacia el testimonio de lo que Cristo está hablando, ¿sí? Hay un montón de discusiones, ¿sí? Hay cónclaves de iglesias donde se ponen a discutir cosas como estas. En uno de los concilios que vamos a ver ahorita aquí, fíjate bien, hay dos corrientes en el libro de Gálatas. Cristo acaba de morir. Pedro y muchos más estuvieron ahí con él. Estuvieron en el lugar alto, recibieron el Espíritu Santo, estaban con Cristo. La otra línea es Pablo en el camino a Damasco. ¿Con quién se encontró? Con Jesús. ¿Era otro Jesús diferente? Era el mismo. ¿Traía otra doctrina diferente? No, era la misma. Pero había controversia entre los del equipo de Pedro y los del equipo de Pablo.
Y hoy, tristemente, hay diferencias entre los de un equipo y los del otro equipo. Yo les digo una cosa, todas las modas y todo lo snob, mientras no se salga del testimonio de Cristo, está bien. Sí, yo he recibido ministraciones y leí un libro de un hombre que estaba tatuado desde abajo de las uñas hasta las uñas de los pies. Sí, y la palabra dice que no te tatúes, no lo dice textualmente. Pero no importa lo de afuera. Este hombre fluía en milagros y en fin. Entonces, no tenemos que ver qué hacen unos o qué hacen otros. Sí, ni tenemos que estar buscando qué se mueve en un lado o qué se mueve en otro lado. Lo que no podemos dejar de ver es que la paga del pecado es muerte, sí, y la condenación es eterna, y tenemos que estar hablando del pecado. Sí, yo no digo que las modas son pecado. No, la moda del pecado la inventó Adán y Eva en el paraíso. Desde el principio hay esa moda. Nosotros tenemos que guardarnos de eso. Y hay muchos movimientos que le dan mucha relevancia a la moda, pero se olvidan de lo básico que la palabra de Dios manda y marca. Y a veces dan lugar a otras cosas. Entonces, tenemos que no estar discutiendo por cómo le hace uno o cómo le hace otro. Tenemos que alabar a Dios sin dejar de observar y someternos a la palabra. Vamos a la Escritura. Después, pasados 14 años, Pablo, hablando, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 14 años, su conversión, regresa, dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que yo estoy predicando ¿a quién se lo está predicando? A los gentiles. La primera moda, la primera novedad es que el evangelio, que ahora se llama evangelio, que antes se le llamaba el libro de los profetas y de los jueces, Cristo le llama evangelio porque Él trae las buenas nuevas y junto con las buenas nuevas trae el nuevo mandamiento. ¿Ok? Entonces, se juntó en privado con para hablar a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, les vino a dar cuentas a los del Sanedrín nuevo, que ahora se llamaba, no sé cómo, bueno, Pedro era el encargado de todo eso. Y después dice, mas ni aun Tito estaba conmigo con todo, y ser griego fue obligado a circuncidarse. Tito era griego. ¿Los griegos se circuncidaban? Tito se circuncidó, no se circuncidó, pero estaba con los que estaban circuncidados. ¿Sí? Y
Y el punto no es cumplir la ley exterior, sino cumplir la de adentro. ¿Sí? Es importante que Tito, ya hay una carta dirigida a Tito en las epístolas a Pablo, 2 a Timoteo. Ninguno de los dos eran judíos, pero se estaba pasando la frontera de expandir el reino a todos los lugares del mundo, como dijo Cristo. Y esto implicaba un cambio drástico de cómo se hacía antes y cómo lo estaban haciendo después de Cristo. Y causó muchos problemas, porque vieron a Tito entrando y dijeron: este es griego, este no es de los nuestros, este no está circuncidado. Yo no sé qué tanto dijeron, porque dice Pablo que se juntó aparte. Después habla ahí más abajo de que Pedro y Pablo hablaron. Pero a lo que yo voy es que no tenemos que estar buscando diferencias de formas. La única diferencia que nos debe de preocupar es que si estamos en pecado o estamos bajo la gracia de Dios o estamos con la disposición de seguir los pasos de Cristo. ¿Sí? Entonces, dice, después está hablando Pablo y dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud. Conocer el Evangelio y practicar el Evangelio causa conflictos en medio de donde vivimos. ¿Saben de qué estoy hablando? Aquí en México todos creemos en Dios, como les digo, pero cuando yo empecé a conocer a Cristo, cuando yo empecé a leer la Biblia, hubo resistencia. Y me mandaron espías también. Y mandaron a una autoridad mía espiritual para que hablara conmigo, para que me convenciera de que yo creía en Dios. Pero yo ya creía en Dios. Pero para convencerme de lo mismo que estaba haciendo Pablo, siguiendo la voz del Espíritu Santo. Y esto es lo que a veces puede suceder. Entonces, yo era neófito en el asunto y le dije a esta persona: está bien, la Biblia es la palabra de Dios, ya vas a empezar con eso. Le dije: bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y lo escribió en un libro y sacó todo. ¿Es palabra de Dios? Dice: bueno, sí. Bueno, ok. Entonces, si es palabra de Dios, con la palabra de Dios, dime dónde me equivoqué y lo corrijo. Y si me tengo que regresar donde estaba, pues me regreso. No hay problema, ¿no? El punto es que había conflictos del mismo Dios, pero de diferentes formas. Ahora, la plenitud de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Estoy hablando un poco. Las epístolas hablan de teología, los evangelios hablan de la enseñanza y del testimonio de Cristo, pero en las epístolas como que se mete un poquito más a la teología. Entonces, lo que Cristo vino es a darnos el Espíritu Santo cuando muere en la cruz. Y
y la concepción, la concepción de nuestra fe se transforma con una revelación total, porque el Espíritu, tenemos la palabra, pero el Espíritu Santo nos salta a la luz la revelación de lo que está escrito en papel y tinta. ¿Sí me explico? Y esto fue un conflicto en el primer siglo entre Pedro y Pablo, ¿sí? Después dice el 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, pero que la verdad del Evangelio permanece con nosotros. O sea, estamos desechando toda la ley porque Cristo vino a darnos un nuevo mandamiento. A ver si me estoy explicando. Sí. O sea, el mandamiento nuevo no borra la ley, la afirma. Finalmente, Tito y Timoteo entraron ahí, no estaban circuncidados y estaban sentados con ellos, y eso antes de Cristo era casi un sacrilegio, porque solamente los circuncidados se podían sentar juntos. Entonces, de entrada, ya cambiaron las cosas aquí. O sea, estoy hablando de la circuncisión, porque el libro a los Gálatas, Pablo la usa porque es muy, muy clara. Es decir, bueno, entonces, si tengo circuncisión, ¿puedo o no puedo? Entonces los conservadores decían, pues no. Pero ya habían conocido a Cristo, vivieron con Él. Y a veces nos pasa esto en la iglesia, estamos con Cristo, vemos el avivamiento, pero es que en mi iglesia no se hacen así las cosas. Hasta la niña lloró, imagínate. No le gustó. Dios quiere que nos renovemos en espíritu, alma y cuerpo. Hay un montón de cosas. Dice, verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, Pablo está diciendo, a mí me encomendaron el evangelio de la incircuncisión. Los religiosos dirían, sacrilegio, ¿cómo incircuncisión? A los 8 días tiene que estar presentado el nuevo miembro de la familia y tiene que ser circuncidado. Y Pablo está diciendo, yo traigo otro rollo que Cristo me dio en el camino. No es otro rollo diferente, es la afirmación. ¿Qué es lo que todo esto quiere decir? Que no importan las cosas de afuera, importa el amor entre nosotros. Importa, ahí en Juan 13 que leímos, dice, este nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros. Acaba de decir eso Cristo y viene una coma y dice, también os digo que os améis unos a otros. O sea, para que entiendas de qué se trata la nueva ley, es que nos tenemos que amar los unos a los otros, como Él nos amó, como Él dio su vida. No importan los formatos, importa el corazón rendido. Vamos a pasar un filtro para ver quién está circuncidado y quién no.
Y entonces después vemos cómo te trato. Ese es el nuevo mandamiento. Ahora vamos a decir, ok, todos estamos circuncidados. Bueno, ahora vamos a poner otro filtro. A ver, vamos a preguntarle a tu esposa cómo te portas. A ver, vamos a ver cómo tratas a tus hijos. ¿Quién va a pasar el filtro? ¿Sí me explico? Ese es el filtro que Dios quiere que nosotros estemos trabajando en él, perfeccionándonos y experimentando el amor que recibimos de lo que ya recibimos de él. Ya lo tenemos en la mano, ya hemos tenido pruebas. De eso quiere que nosotros estemos derramando, del amor que ya tenemos en la mano. Bueno, ahí pueden seguir leyendo lo de Pablo, lo de Pedro después que pasó, pero el punto es esto, la nueva ley. No debemos de ser tropiezo para nadie. ¿Quieres un nuevo mandamiento? No seas tropiezo para nadie. Si tu vida a ver, les voy a poner un ejemplo. La Biblia dice, le recomienda que tomen vino porque es bueno para la salud, para que tu estómago funcione mejor. ¿Han leído esa escritura? Sí. Bueno. ¿Es malo tomar vino? No, ok. Pero si es ocasión de tropiezo para alguien, no me lo tomo. Me tomo un Alka-Seltzer. Me pongo yo encima. Yo puedo justificar todo. A mí una vez me dijo un fumador empedernido, como lo fui yo, me dijo, dime en la Biblia dónde dice no fumar. Dije, esa revelación la vas a recibir en el infierno, no aquí. Yo no te voy a convencer de nada. Por eso es muy fácil. A ver, ¿quién? Pásale aquí al cuarto de aquí al lado, aquí en privado, y voy a checar si está circuncidado. Eso es más fácil. Y si no estás circuncidado, pues te circuncidan y ya. Pero que dejes algo, que dejes de practicar el pecado que te está consumiendo, eso no se arregla encerrándote en un cuarto para revisar cómo estás. El asunto está entre Dios y tú, ¿sí? Entonces no seas tropiezo para nadie. Yo he tratado con jóvenes, he ido a muchas reuniones de jóvenes. Y todas las preguntas de los jóvenes inciden en algo. ¿Esto es pecado o no? Y sacan una lista de cosas. ¿Tú crees que saben lo que es pecado y lo que no? ¿Los jóvenes y los adultos? ¿Esto es pecado y esto no? Cuando hay un nuevo nacimiento, tú sabes lo que debes de hacer y lo que no. Y lo que Dios te manda a hacer
que está en tus manos es amar a los demás como Dios te amó a ti. Y el amor te va perfeccionando, porque el amor te va haciendo a la imagen de Dios y vas caminando, ¿sí? No seamos piedras de tropiezo, tampoco seamos consecuentes con el pecado. No debemos de ser consecuentes con el pecado. Vete a la iglesia que quieras, con la moda que quieras y todo, pero no seas consecuente con el pecado, porque eso te va a traer condenación. Todos necesitamos una imagen mayor de la que tenemos. Por eso necesitamos a Dios, que está sobre todas las cosas. Y termino ahora rápido con otra escritura aquí en Tito 3, del 1 al 4, ahí voy a terminar. Recuérdales, o sea, Tito le está hablando a Tito. Tito ya está encargado de una obra, ya está sirviendo a Dios. El griego ya está sirviendo a Dios, predicando el evangelio, ¿sí? O sea que los gentiles podemos funcionar en el equipo que Dios nos está demandando que nos integremos. Les dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. O sea, aquí está hablando el griego convertido, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, o sea, los gentiles, los griegos, los judíos, los mexicanos, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, envidia unos a otros, peleando unos con otros, deseando lo que los otros tienen. Dicen, ya quítense todo eso. Ese es el evangelio. Y termino con el verso 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos quitó del fuego donde estábamos practicando todo lo que dice el versículo 2 y 3, nos sacó de ese estatus de maldad, de envidia, de contienda, de falta de humildad. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros necesitamos ayuda, porque nosotros no pudimos salirnos del hoyo donde estábamos. Por eso necesitamos ayuda. Vino alguien a sacarnos de ese lugar, ¿sí? No fue por nuestra propia justicia, sino por la misericordia. ¿Por qué fuimos sacados de donde estábamos? Por la misericordia. ¿Por qué? Por la misericordia. Por la misericordia. Por el lavamiento de la regeneración. El lavamiento, ¿qué es lavamiento? Quitar lo cochino, quitar lo sucio, ¿no? Ahora nos vamos a tener el bautizo para quitar lo sucio. Sí, el bautismo es una representación en la que tú te sometes creyendo que estás sucio para que ser lavado y salir como una nueva criatura.
el lavamiento, el perdón, el arrepentimiento de los pecados. Número 2, y por la renovación que causa en ti el Espíritu Santo. Porque las cosas que antes no hacías, ahora las puedes hacer. Porque antes te decían cualquier cosa y brincabas y respondías de forma inadecuada. Pero ahora la renovación del Espíritu Santo te hace ser manso y humilde de corazón, como el que nos enseñó esas virtudes. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Pónganse de pie, por favor. Moisés subió al monte y estuvo 40 días ahí. ¿Y qué le dio Dios? Las tablas. Yo no sé qué pensó Moisés, pero dijo, aplicando esto, ya la hicimos. ¿Qué pasó cuando bajó? El pueblo estaba... ¿Qué hizo con las tablas? Hoy Dios quiere romper todas tus estructuras, todas tus tablas. Cierra tus ojos, por favor. Y aquí dice en la palabra, dice ahora, con mi dedo, como dice el himno mexicano, con el dedo de Dios, yo voy a escribir en tu corazón la nueva ley. Yo voy a escribir en tu corazón. Sí, me voy a acercar a ti porque dice que con el dedo de Dios se va a plasmar la ley en tu corazón. Y esa ley es, amados, amémonos los unos a los otros, porque Dios es amor. Y Dios está escribiendo eso. Y cuando ese amor está sellando tu corazón, tus actitudes van a cambiar. Y lo que no podías hacer, porque no tenías amor para dar, ahora lo vas a poder hacer. Moisés rompió las tablas y Dios dijo, yo voy a escribir con mi mano en el corazón de cada uno, porque los amo y no quiero que se pierdan. Y Dios está hablando al corazón, por eso mandó a su Hijo, para que se metiera dentro de ti y de mí y fuéramos nuevas criaturas, pudiendo hacer lo que antes no podíamos hacer. Padre, gracias te damos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque no somos esclavos de la ley, pero observamos la ley y tu amor y tu Santo Espíritu obra en nosotros para que guardemos la ley y apliquemos el nuevo mandamiento en todos los lugares donde vayamos. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Que no se nos olvide que tú bajaste a escribir palabras de amor con tu dedo en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, te bendecimos, Señor. Gracias. Para terminar solamente, yo quiero que repitamos la oración
para recibir a Cristo, pedir perdón de pecados. Este es para los que nunca han hecho una experiencia de pedirle perdón a Dios para que Él venga y nos renueve. Entonces vamos a repetir esto, y si tú eres la persona, y cierren sus ojos, levanta tu voz, levanta tu mano y dile: Dios, yo soy esa persona. Y dile: Señor Jesús, yo quiero que tú vengas a mi vida hoy. Yo te pido perdón por todos mis pecados y quiero, Señor, que tú obres en mí con tu misericordia, porque con mis fuerzas yo no he podido salir. Clamo a tu misericordia, Señor, porque quiero ser una nueva criatura en ti, Padre. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Que Dios les bendiga. Seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 nuestra voz, aquel que nos da la esperanza, aquel que nos trajo a salvación. Levantamos nuestra voz, se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír
Rey eterno, amigo fiel. Una vez más, Cristo, Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Amén. Toda la gloria a Cristo, quien es nuestra esperanza viva. Aleluya. Pues familia, vamos a tomar nuestro lugar. Seguimos.